Bueno chicos, vamos a empezar un tema nuevo que es el tema de las derivadas, ¿de acuerdo? Y las derivadas están relacionadas con los límites y vamos a ver dónde se pueden aplicar las derivadas en un montón de ejercicios. Antes de ver las derivadas vamos a ver lo que es la tasa de variación media. La tasa de variación media de una función f de x en un intervalo AB se define como tasa de variación media en un intervalo AB se define como el valor de la función en el punto final del intervalo menos el valor de la función en el punto inicial del intervalo partido por la amplitud del intervalo. Esto es un ejemplo de esto sería, por ejemplo, si yo quiero calcular cuál es la tasa de variación media de cuando yo voy, por ejemplo, desde aquí hasta Los Cristianos, recorro 77 kilómetros, 77 sería el espacio final y 0 el espacio inicial, por ejemplo, y tardo pues 50 minutos. Entonces, hago lo que sería 77 entre 50 y me da realmente la tasa de variación media, que esto nosotros lo conocemos como la velocidad media, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pues a lo mejor he ido a una velocidad media de 100 kilómetros hora, ¿de acuerdo? ¿Entendido? Bueno, se utiliza también, en vez del intervalo AB, también se puede utilizar lo que es el intervalo A más una cantidad, A más H, ¿de acuerdo? Y entonces sería el valor de la función en A más H menos el valor de la función en A partido por la amplitud del intervalo, en este caso es H. Si nosotros le restamos a más H y le restamos A, nos queda solamente H. Vamos a dar un salto y vamos a hablar de la tasa de variación instantánea, ¿de acuerdo? La tasa de variación instantánea, como dice su propio nombre, es en un instante A, ya no es en un intervalo, ya es en un instante. Entonces la tasa de variación instantánea en un instante A, fíjense que va a ser el límite cuando H tiende a 0 de lo que es la tasa de variación media, que está aquí escrita. Es decir, cuando esta H que está aquí en el intervalo A más H tienda a 0, el intervalo cada vez se va haciendo más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, hasta que realmente se convierte en un instante. Y esto es realmente lo que se define como la derivada de una función en un punto. Es decir, esta es la definición de tasa de variación instantánea y la definición de derivada de una función en un punto. ¿De acuerdo? ¿Vale? Con lo cual, la tasa de variación instantánea viene a ser un límite. Ya les dije que las derivadas, que se va a denotar con esta comita aquí arriba, ¿vale? F' es la derivada, ¿de acuerdo? Va a ser una aplicación de los límites. Y tiene su interpretación geométrica. Para eso nos tenemos que trasladar un poquitito a cuarto de la ESO, pero no se asuste, ¿vale? Vamos a suponer que esta morada que está aquí es la función f de x y tenemos un intervalo a más h. Este es el punto A, vamos hasta la función y este es el valor de f de a, y este es a más h, vamos hasta la función y este es el valor de la función en a más h. Entonces, si yo trazo esta recta que estoy marcando aquí en azul, se llama recta secante porque cortan dos puntos, pues resulta que si yo trazo un triángulo, ¿vale? Y voy a calcular el ángulo beta que se forma aquí, resulta que f de a más h menos f de a, que es el numerador de este cociente, es realmente la medida f de a más h menos f de a, es decir, si a todo esto le quito esto, me queda exactamente la medida que está de aquí a aquí, que es esta que está aquí, ¿vale? Y h va a ser justo la medida que está en la horizontal de este triángulo. Si yo divido esto entre esto, estoy dividiendo, recordando de cuarto de la ESO, el cateto opuesto entre el cateto contiguo de este triángulo rectángulo, y eso nos medía la tangente. Y la tangente del ángulo beta realmente coincide con lo que es la inclinación de esa recta secante. O sea que al final la tasa de variación instantánea, la derivada de una función, la tasa de variación media, que la que he dibujado aquí primero con la recta secante es la tasa de variación media, es la tangente del ángulo beta, y la tangente del ángulo tiene que ver con la inclinación, es decir, con la pendiente de esa recta, ¿vale? ¿Qué pasa cuando nosotros al final hacemos que esta h cada vez vaya siendo más pequeña? Es decir, aquí tendríamos otra secante, nos vamos acercando, tenemos otra secante, hasta que en el momento del límite, cuando la h tiende a 0, en vez de ser rectas secantes son rectas tangentes que solo tocan en este punto que está aquí, ¿vale? Entonces, de la misma manera, esa tangente ahora del ángulo alfa, que lo he dibujado en rosa porque es algo importante, y he puesto aquí que esta ya es la recta tangente en vez de recta secante, pues la derivada de una función tiene que ver, y lo voy a escribir aquí, esa es la interpretación geométrica de la derivada de una función en un punto tiene que ver con la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto A, f de a. Tiene que ver con la inclinación de esta recta tangente. ¿De acuerdo? Vale, vamos a ver ahora ejemplos de cómo calcular la derivada de una función.